¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 11 jugadas y de las 11 jugadas acertamos 10. Es decir, tuvimos un 91% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 16 de septiembre. Empecemos con la Bundesliga Alemania. El encuentro entre Friburgo versus el Borussia Dortmund. Veamos si bajas. No, veamos. El Friburgo tiene 5 lesionados y el Borussia Dortmund tiene 3 lesionados. Tomen en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Friburgo, de los últimos 5 encuentros, Friburgo tiene 4 victorias, 1 derrota. Así que Friburgo viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Borussia Dortmund, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Borussia Dortmund viene jugando bien. Aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Borussia Dortmund, segunda victoria para Borussia Dortmund, tercera victoria para Borussia Dortmund, una victoria para Friburgo y segunda victoria para Friburgo. Es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Friburgo jugando como local. Y Friburgo, jugando como local, tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Borussia Dortmund como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Borussia Dortmund juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Friburgo está en la posición 8 con 6 puntos. Y Borussia Dortmund en la posición 9 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Friburgo y un 39% a que gana Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Brujas versus el Charleroi. Veamos si hay lesionados. Brujas tiene un lesionado y Charleroi tiene 3 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Brujas, de los últimos 5 encuentros, Brujas tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Brujas viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Charleroi, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir, Charleroi no viene jugando bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Brujas, segunda victoria para Brujas, tercera victoria para Brujas y segundo empate. Es decir que Brujas es el favorito. Veamos cómo le va a Brujas jugando como local. Y Brujas como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Charleroi como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate. Es decir que Charleroi juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Brujas está en la posición 5 con 10 puntos. Charleroi en la posición 13 en zona de descenso con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Brujas y un 16% a que gana Charleroi. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que le gana Brujas y como mínimo se marcará 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirao o la Serie de Brasil. El encuentro del Atlético Mineiro versus el Botafogo. Veamos si hay lesionados. El Atlético Mineiro no tiene lesionados y Botafogo tiene 2 lesionados.
Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros, el Atlético Mineiro tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que el Atlético Mineiro viene jugando bien. Y Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 1 victoria, 2 empates. Es decir que Botafogo no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Botafogo, segunda victoria para Botafogo, una victoria para el Atlético Mineiro, segunda victoria para el Atlético Mineiro y tercera victoria para Botafogo. Es decir que Botafogo es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Mineiro jugando como local. Y el Atlético Mineiro como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Atlético Mineiro no juega bien como local. Y Botafogo como visitante tiene 4 empates, 1 derrota. Es decir que Botafogo no juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Botafogo está primero en la posición 1 con 51 puntos. Y el Atlético Mineiro en la posición 9 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana el Atlético Mineiro y un 32% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre Barcelona versus el Betis. Veamos si hay lesionados. Barcelona tiene 2 lesionados y el Real Betis tiene 4 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Barcelona de los últimos 5 encuentros, Barcelona tiene 4 victorias, 1 empate, así que Barcelona viene jugando bien. Aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Betis juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria y una victoria para Betis. Es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Barcelona jugando como local. Y Barcelona jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Barcelona juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Betis como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Betis no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Barcelona está en la posición 3 con 10 puntos. Y Betis está en la posición 8 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Barcelona y un 17% a que gana Betis. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles y más 3 puntos. Pero disculpen, el BetBuilder o Creapuestas, que es gana el local, gana Barcelona y más 3.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 4 tarjetas. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, gana el local y más 3.5 tarjetas. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Wolves versus el Liverpool. Veamos si hay lesionados. El Wolves no tiene, el Wolves tiene un lesionado y Liverpool también tiene un lesionado. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Wolves de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Wolves no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que Liverpool viene jugando bien. Aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, una victoria para Wolves, segunda victoria para Liverpool,
un empate y tercera victoria para Liverpool. Es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le da a Wolves jugando como local. Y Wolves jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Wolves juega bien como local. Y Liverpool como visitante tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Liverpool juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Liverpool está en la posición 3 con 10 puntos. Y Wolves está en la posición 15 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Wolves y un 58% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el West Ham versus el Manchester City. Veamos si bajas o lesionados. El West Ham no tiene ningún lesionado y el Manchester City tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que West Ham viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City, segunda victoria para el City, un empate, tercera victoria para el City y una victoria para el West Ham. Es decir que el City es el favorito. Veamos cómo le va a West Ham como local, y West Ham jugando como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota jugando como local y como mínimo marca 2 goles. Y el City como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones en Manchester City está en la posición 1 con 12 puntos y West Ham en la posición 4 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana West Ham y un 51% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro de Juventus versus Lazio. Veamos si hay bajas o lesionados. Juventus tiene 2 lesionados y Lazio ningún lesionado. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Juventus de los últimos 5 encuentros, Juventus tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Juventus viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Lazio de los últimos 5 encuentros, Lazio tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Lazio no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Lazio, una victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus, un empate y tercera victoria para Juventus, es decir que Juventus es el favorito. Veamos cómo le va a Juventus como local, y Juventus como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se podría decir que como local juega bien Juventus. Y Lazio como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Lazio no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Juventus está en la posición 3 con 7 puntos y Lazio en la posición 12 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Juventus y un 23% a que gana Lazio. El pronóstico para este encuentro es gana Juventus, gana el local. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al clásico o derbi de Milán, el encuentro del Inter versus el Milán. Los grandes de Europa. Veamos si hay lesionados. Inter no tiene ningún lesionado y Milán tiene 2 lesionados.
vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Inter de los últimos 5 encuentros, Inter tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Milan de los últimos 5 encuentros también tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Están igualados. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, tercera victoria para el Inter, cuarta victoria para el Inter y una victoria para Milan. Es decir que Inter es el favorito. Veamos cómo va al Inter jugando como local. Y el Inter jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Inter juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Milan como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Milan juega bien como visitante y como mínimo marca 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Inter está en la posición 1 con 9 puntos y Milan en la posición 2 también con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Inter y un 20% a que gana Milan. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Perú. El encuentro entre Sporting Cristal versus Universitario. Veamos si hay bajas. No hay lesionados. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros, Sporting Cristal tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Sporting Cristal viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Universitario también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria por Universitario, un empate, segundo empate, tercer empate y una victoria para Sporting Cristal, es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Sporting Cristal jugando como local y Sporting Cristal jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Sporting Cristal juega bien como local. Y Universitario como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Universitario no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Sporting Cristal está en la posición 1 con 25 puntos y Universitario está en la posición 3 también con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Sporting Cristal y un 17% a que gana Universitario. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Vizela versus el Benfica. Veamos si hay lesionados. Vizela tiene un lesionado y Benfica tiene 3 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Vizela de los últimos 5 encuentros, Vizela tiene 3 derrotas, un empate y una victoria, así que Vizela no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Benfica juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Benfica, segunda victoria para Benfica, un empate, tercera victoria para Benfica y cuarta victoria para Benfica, es decir que Benfica es el favorito. Veamos cómo le va a Vizela jugando como local, y Vizela como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Vizela juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Benfica como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Benfica juega irregular como visitante, pero como mínimo marca un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Benfica está en la posición 4 con 9 puntos. Y Vizela en la posición 12 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Vizela y un 58% a que gana Benfica.
El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Benfica y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.